Pues volviendo nuevamente al tema de los valores del reino, hoy estaremos viendo el sexto valor, que es, como menciona ahí en la pantalla, dominio propio y su lado oscuro, que es la ira. Y quiero comenzar hablando de las caricaturas. Se dice que una mañana común y corriente, Clark Kent, mejor conocido como Superman, tomó el control de su televisión para ver el noticiero matutino. La sección de deportes era su favorita. Y sabe, todo iba muy bien, hasta que el conductor del programa dijo a gran voz: noticia de última hora, se nos informa que le han robado su traje de héroe a Superman. Repito, le han robado el traje de héroe a Superman. El rostro de Clark Kent comenzó a cambiar, así como el tono de su voz. Y dijo: ¿cómo es posible? Ya no respetan ni siquiera a los superhéroes. Rápidamente salió de su habitación, tiró un golpe a la pared y sin quererlo hizo un gran hoyo. Al bajar por las escaleras, su perrito se le acercó y le dio una patada y lo aventó muy lejos. Su novia Luisa llegó a verlo e intentó calmarlo, pero él la hizo a un lado y la derribó al suelo. ¿Sabe? Aunque esta es una ilustración tomada de las caricaturas, nos presenta situaciones que suceden en la vida real. Yo te preguntaría, ¿conoces gente que se comporta de esa manera? La ira, que se expone demasiado, va a destruir a otros, y cuando la retienes, va a hacer estragos en tu propia vida. El sexto valor del reino tiene que ver con el dominio propio, también conocido como templanza, que es una de las 9 cualidades que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Veamos el significado de estas 2 señales de carácter que identifican a muchas personas. Dominio propio, podríamos decir que es la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones de manera consciente y equilibrada. Control es la palabra importante. Es una cualidad clave del carácter que nos permite resistir las tentaciones y superar los obstáculos. Vivir de acuerdo con los valores y creencias es una virtud espiritual que nos ayuda a crecer en nuestra fe y refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Acompáñame por favor a Proverbios 16:32. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y con todo gusto se la prestamos. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano. Proverbios 16:32. ¿Ya lo tienes? Escucha lo que dice esta palabra. Dice: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hace ya muchos años, no sé, unos 10 o 15 años que estuve yo en la iglesia donde mi madre se congregaba en la ciudad de Querétaro. Recuerdo que el pastor predicó sobre este pasaje y él mencionó que es más fuerte el hombre que controla sus propias pasiones que un conquistador de ciudades. Y eso que él dijo se me quedó grabado desde aquella época y no lo he podido quitar de mi mente porque tiene razón. Aquí la palabra de Dios dice que es mejor el que tarda. A veces, hermanos, nosotros somos muy impacientes, ¿no? Como hace un momento que decíamos, ¿qué pasaría? ¿Por qué no se conecta aquí esta cosa? Pero la Biblia dice que es mejor el que tarda en airarse. Nosotros decimos en el lenguaje coloquial que hay muchas personas que son de mecha corta. Reaccionan inmediatamente, son reactivos. No pueden domar su carácter, les cuesta trabajo. Por eso también, en un sentido más profundo, el dominio propio o templanza se considera una virtud que es parte del fruto del Espíritu Santo que habita en ti como creyente. Es un aspecto del crecimiento espiritual que nos permite vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros y que tú lo tienes en el manual que Dios te dio. Su lado oscuro es la ira. Veamos su definición. La ira
es una emoción intensa y poderosa que se experimenta como una respuesta a la frustración. Muchos de nosotros somos reactivos en el momento que la gente no hace lo que nosotros queremos, que la gente no nos responde como nosotros queremos, que nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos. Es una respuesta que nos frustra como personas. La injusticia, el desprecio o cualquier situación que se perciba como una amenaza nos hace caer en ira. Se caracteriza por sentimientos de furia, por irritabilidad, por enojo, por hostilidad, y puede manifestarse tanto a nivel emocional como físico. La Biblia nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Dios te permite que te enojes. Todos nos podemos enojar en un momento de nuestras vidas. Pero dice aquí la palabra de Dios, pero no peques. En la Nueva Versión Internacional dice, si se enojan, no pequen. Finalmente, cada uno de nosotros tenemos que comenzar a medir nuestro temperamento, nuestro modo de actuar, la manera como nosotros nos comportamos. El sentimiento de ira, todos y cada uno de los seres humanos lo hemos experimentado. No hay alguien de aquí que me diga que nunca se ha enojado. Y te quiero decir algo muy importante. Incluso el Señor Jesucristo se enojó. Incluso el Señor Jesucristo también cayó en ira. Acompáñame a Juan 2, el pasaje que leyó mi esposa al principio, Juan 2 del 13 al 17. Juan 2 del 13 al 17. ¿Ya lo tienes? Ya, muy bien. Dice así la palabra de Dios. Escucha con atención. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que sucedió en ese momento es que el Señor Jesucristo halló personas en el templo, a los que vendían bueyes y ovejas. ¿Saben qué pasaba en aquella época? Que cuando la gente tenía que ir al templo tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados, un sacrificio por un agradecimiento, pero como la gente venía de lugares muy lejanos, entonces lo que hacían era que compraban precisamente el objeto del sacrificio, que podía ser un buey o un borrego o una paloma, para poderlo ofrecer. ¿Qué fue lo que sucedió en aquella época? Eso se convirtió en un mercado. Pero lo triste de todo es que lo hacían dentro del templo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando miró esto que estaba sucediendo en la casa de su Padre? Dice que hizo un azote de cuerdas. O sea que el Señor Jesucristo reaccionó. No crean que fue algo así muy sencillo. Cuando tú viste la película de Mel Gibson, si es que la viste, te das cuenta que los golpea con ese azote de cuerdas. Los echa fuera del templo, voltea las mesas de los cambistas y finalmente les dijo que esta era la casa de su Padre y que no deberían de hacer de ella una casa de mercado. Finalmente la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no pecó. Algunos teólogos han llamado este pasaje la ira santa o el celo santo por las cosas de Dios. Con frecuencia la ira comienza lentamente mediante una leve excitación e incomodidad. Notamos un cambio en nuestro cuerpo, especialmente un sentimiento de tensión. Nuestras pulsaciones se incrementan y se eleva el nivel de adrenalina. La ira se convierte potencialmente en una bomba de tiempo. El primer ejemplo
de los efectos negativos de la ira lo podemos ver al principio, en el Génesis. Acompáñame por favor a Génesis 4:3 para poder ver esto. No voy a leer todo el pasaje por cuestión de tiempo, voy a estarlo leyendo poco a poco. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Génesis 4, voy a empezar con el versículo 6. Así que lo que podemos ver aquí, que este primer ejemplo de los efectos negativos de la ira tuvo un resultado trágico, un asesinato. ¿Qué pasó? Dice, vamos a ver Génesis 4:6. Podemos ver en este pasaje, en este versículo, que la ira afecta nuestras emociones. ¿Cómo es que afecta nuestras emociones? Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que finalmente Abel había ido a ofrecer sacrificio a Dios. Él ofreció lo mejor de sus borregos, lo mejor de sus bueyes al Señor. Y Caín, su hermano, también lo vio, pero Caín no era ganadero, él era agricultor. Así que Caín le llevó manzanas, le llevó duraznos, le llevó, diferentes frutas, ¿verdad? Trigo tal vez, cebada. Pero la pregunta es, ¿por qué no le agradó al Señor si él era lo que hacía? Finalmente dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Si tú te has puesto a pensar, ¿qué pasó? Aquí cuando él le dice, ¿por qué te has ensañado? La palabra ensañar viene de la palabra jará, que quiere decir estar airado, arder en ira o enojo. Así que la pregunta que le hace el Señor a Caín es, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ardes de ira? Bueno, ¿qué pasó? Si podemos ver lo que sucede aquí en este pasaje, es que hay una molestia y hay una depresión en Caín. La última causa, de lo que sucede aquí es que él siente una impotencia porque no puede ir en contra del Señor. Así que la ira comienza a afectar a Caín. La ira, queridos hermanos, afecta nuestro comportamiento. ¿Se acuerdan que hace algunos años en México sacaron un anuncio de cuenta hasta 10? En donde pareciera ser que algún hijo, ¿verdad?, se enojaba contra sus padres o hacía algo en contra de sus padres y la mamá estaba ya a punto de darle un golpe y entonces algo aparecía que le decía, cuenta hasta 10. Porque en ese momento, cuando tú retienes un poquito tu ira, vas a poder realmente dejar de hacer algo de lo cual te vas a arrepentir más adelante. La ira afecta nuestro comportamiento. Vea el versículo 8. Dice, ¿qué fue lo que sucedió después? Caín estaba muy enojado porque no le agradó la ofrenda a Dios. Si tú te pones a pensar, ¿con quién estaba enojado Caín? ¿Con su hermano que había presentado una ofrenda agradable a Dios o con Dios? Pues estaba enojado con Dios. Y como no podía hacer nada en ese momento, era impotente en ese momento de poder hacer algo en contra de Dios, pues sucede como cuando tú te peleas con tu esposo o con tu esposa, se aparece tu hijo y te desquitas con él. Porque así sucede, ¿sí? Finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? Dice versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Un efecto nocivo de la ira es que nubla nuestra capacidad de razonamiento. Y nos hace olvidar las consecuencias del futuro. Un aspecto digno de resaltar es la molestia de que Caín era más para con Dios que para con su hermano Abel. El versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que sucedió? Abel se convirtió en el receptor de su ira. Una persona enfurecida no busca realmente quién se la hizo, sino quién se la paga. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros como personas.
andamos buscando quién nos las pague. A la luz de la palabra de Dios, el libro de los Proverbios tiene muchas cosas que decirnos en cuanto a cómo tú y yo podemos manejar nuestra ira adecuadamente. Veamos algunas de ellas. Características de una persona que practique el dominio propio. Vamos a ver las primeras 4. Número 1, retarda su enojo. Dice Proverbios 16:32, la primera parte: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que tarda en airarse. Es ese dominio propio que te impide realmente poder caer en ira. ¿Se acuerdan? Les decía hace un momento el anuncio televisivo que sacaron en México hace muchos años, en donde pues eso nos ayudaba a muchas personas que caían en ira. Hay hoy también un grupo de personas que se reúnen en todo lo largo de nuestro país que se llaman neuróticos anónimos. Y son esas personas que no pueden controlar su carácter. Son esas personas que caen continuamente en ira. El secreto radica en tomar un tiempo prudente para poder pensar en las consecuencias de lo que estamos queriendo hacer. Porque nuestros actos, cuando son explosivos y cuando no son pensados, pueden acarrear consecuencias como lo que pasó con Caín. Mató a su hermano. Número 2, una persona que tiene dominio propio domina su carácter. Dice Proverbios 16:32, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Qué es enseñorearse de tu espíritu? Es poder ser el gobierno de ti mismo. Eres el señor de ti mismo. Y dice aquí, de tu espíritu. Finalmente, las emociones y todas esas situaciones que surgen en nuestra vida, yo las puedo controlar. Nadie me va a poder ayudar, nadie me va a poder enseñar, tengo que ser yo mismo el que las controle. Y no necesito, queridos hermanos, que sea yo mismo el que lo haga, porque realmente ninguno de los que hoy estamos aquí somos capaces de lograrlo. ¿Saben qué necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Así que no es más grande el que conquista reinos, sino el que se domina a sí mismo. Tener el control sobre uno mismo es el mayor logro que una persona puede tener. Número 3, una persona que tiene dominio propio no comete locuras. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Se los vuelvo a leer. Proverbios 14:17. En Nueva Versión Internacional dice: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Existen personas que están tras las rejas de una prisión porque en un arranque de ira cometieron todo tipo de barbaridades: golpes a su pareja, daños en propiedad ajena, asesinatos, blasfemias, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4, el que tiene dominio propio es pacificador. Dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. ¿Se acuerdan? Dice también en el libro de Proverbios que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta. La pregunta es: ¿cómo reaccionas tú? Mahatma Gandhi solía decir: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Un problema o pleito que no se corrige a tiempo es un problema que va creciendo e va involucrando a más personas. Número 5. Una persona que tiene dominio propio busca amistades constructivas. No te hagas amigo dice Proverbios 22, 24 y 25, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en su trampa. La violencia es un mal contagioso, ya que ninguna persona nace siendo violenta. Ninguno nace siendo violento. La violencia es un hábito aprendido más que transmitido. No lo heredas.
lo aprendes. Y la manera como se comportaron en tu casa es la manera que tú aprendiste. Número 6, la persona que tiene dominio propio no es vengativa. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. ¿Qué tanto estarías tú dispuesto a perdonar? Ayer que estábamos en la reunión de matrimonios hablábamos de la benignidad. Y la benignidad es esa característica que también nos provee el Espíritu Santo, en donde nosotros respondemos a un mal con un bien. Y no solamente respondemos con un bien, sino que perdonamos. Esa es la característica de un creyente, ser benigno. Está demostrado que la violencia engendra violencia y la venganza trae consigo más venganza. La palabra de Dios dice que lo que siembres, eso vas a cosechar. Número 7, una persona que tiene dominio propio limita sus acciones. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El mismo efecto incontrolable e imprudente que acontece en un globo que se poncha repentinamente sucede con una persona cuya ira no es controlada. Va en todas direcciones sin hacer distinción de persona alguna. Esa es una persona que cae en ira. Y número 8, actúa con sabiduría. Una persona que tiene dominio propio actúa con sabiduría. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos. Detener a tiempo nuestros impulsos nos traerá grandes beneficios. La ira y el dominio propio son dos fuerzas opuestas que pueden influir en nuestras vidas cotidianas, como lo que somos tú y yo, cristianos. La ira es una emoción poderosa que puede desencadenar reacciones destructivas, mientras que el dominio propio nos capacita para poder responder de manera controlada y de manera pacífica. Para resumir, la naturaleza destructiva de la ira. Mira, número 1, la ira descontrolada puede dañar nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice aquí, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira puede llevar a decir palabras hirientes, tomar decisiones impulsivas y dañar a aquellos que amamos. Además nos aleja de la voluntad de Dios y nos impide experimentar su amor y nos impide también disfrutar de su gracia a plenitud. Número 2, las consecuencias negativas de la ira. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. La ira puede provocar conflictos, alimentar resentimientos y afectar nuestra salud física y nuestra salud emocional. También puede llevarnos a actuar en contra de los principios y enseñanzas de Dios. ¿Cuál es el poder transformador del dominio propio? Número 1, el dominio propio nos capacita para controlar nuestras reacciones emocionales. Y sé que no es fácil, hermanos, por eso nosotros tenemos que tener en mente que tenemos que tener este dominio propio. Dice Proverbios 16:32, ya lo vimos al principio, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio nos permite pensar antes de actuar, controlar nuestras palabras y mantener una perspectiva equilibrada, incluso en situaciones desafiantes y difíciles. El dominio propio, queridos hermanos, nos ayuda a mantener la calma y a tomar decisiones sabias cuando nosotros estamos gobernando esa ira que surge a veces intempestivamente. Número 2, el dominio propio nos ayuda a cultivar relaciones saludables. Dice Efesios 4:31-32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje es un pasaje que podríamos analizar por varias horas. Y créeme que te serviría mucho analizarlo tú en tu casa, en tu recámara, encerradito, para poder entender qué es el mandato que Dios está hablándonos esta mañana. Dice: quítese de vosotros toda amargura. Hay personas que decimos que están amargadas porque vienen con cara de fuchi, todo lo que hacen están enojados, no les gusta nada, están a favor de nada y en contra de todo. De todo se enojan. Y así hay muchas personas, desgraciadamente. Por eso la palabra de Dios dice que lo quites. Tienes que quitar la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia. Y dice aquí, y toda malicia. Y dice el otro lado, ¿qué quiere nosotros que hagamos? Que seamos benignos unos con otros. Ser benigno es responder a un mal con un bien, perdonar y bendecir. Ese es el ser benignos. Misericordioso es no darle a la persona lo que merece. Perdonar es un acto de verdad de la voluntad del ser humano. Perdonar, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que perdonar? Simple y sencillamente porque la palabra de Dios también en el Padre Nuestro dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Así que el dominio propio nos capacita para poder perdonar, mostrar compasión y tener relaciones, hermanos, basadas en el amor y en la gracia de Dios. Nos ayudan a evitar conflictos innecesarios y a fomentar algo muy importante, la reconciliación y la unidad. El tema de matrimonios del día de ayer fue precisamente esto: perdón y reconciliación. Dos cosas importantes que nos ayudan para poder tener una familia armónica. La pregunta es cómo vivir en la paz de Cristo a través del dominio propio. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, número uno, cultivando la paz que proviene del dominio propio. Tienes que cultivar la paz. ¿Cómo cultivo la paz? ¿De dónde viene? La paz viene de adentro. No son las circunstancias lo que te van a dar tu paz. Las circunstancias la produce el Espíritu Santo que está dentro de ti. Amor, gozo, paz. Tercera cualidad del Espíritu Santo. Así que tienes que cultivarla. Dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que al ejercer dominio propio experimentamos una paz interior que es en Cristo Jesús. Así que yo te digo, pregúntate, ¿cuánto tiempo tardas para enojarte y cuánto dura tu enojo o tu molestia? La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, así que tienes que meditar. ¿Cuánto tiempo pasas enojado o enojada? Segunda pregunta, ¿qué es lo primero que piensas y haces cuando sientes ira? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Termino diciendo, mientras que la ira nos hace perder los estribos cuando se sale de control, el dominio propio nos hace recuperarlos. Nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, quien ante los insultos y las blasfemias que Él recibió, lejos de sentir ira o rechazo en contra de las personas que lo ofendieron y que lo golpearon, sintió compasión por sus almas. ¿Y saben cuál fue la oración que Él hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él intercedió por ellos, por su ignorancia. Dominio propio es tener el control de nuestro temperamento, carácter, aun y cuando no podamos controlar nuestras circunstancias. A través de la gracia de Dios podemos ser transformados, permitiendo que la paz de Cristo reine aquí, en nuestros corazones. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar.
Te quiero dar unos momentos para que tú también en este momento puedas orar a Dios y puedas realmente reconocer si eres de las personas que caen fácilmente en la ira. ¿Por qué no haces un pacto con Dios para que puedas tener ese dominio propio del que habla su palabra y que lo puedes tener porque el dominio propio es la templanza y la templanza la produce el Espíritu Santo? Y tú, si tú lo decides el día de hoy, puedes tener dominio propio. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana que nos has regalado de vida. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar aquí en esta casa de oración para poder aprender de ti, Señor, y de tu palabra, para poder, Señor, aprender a detener nuestro enojo, a dominar nuestro carácter, Señor, y sobre todo, Padre, a no cometer locuras. Ayúdanos a ser esos pacificadores que tú quieres que seamos para poder recibir de ti las bienaventuranzas, a que podamos buscar cada uno de los que hoy estamos aquí amistades constructivas que nos ayuden a veces a salir, Señor, de ese enojo, de esa amargura, de esa ira, Señor, a no ser vengativos, a que limitemos nuestras acciones, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre el camino que debemos de seguir, a poder entender la benignidad para poderla poner en práctica cada día de nuestras vidas. Que podamos actuar, Señor, con sabiduría, sabiduría no del mundo, sino sabiduría de la que viene de ti, de lo alto. Que podamos ser capacitados para poder controlar nuestras reacciones y nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para poder tener la paz que proviene del dominio propio. Bendice a cada persona que está orando, Señor, escucha sus oraciones y responde a cada una de ellas conforme a su necesidad, conforme a lo que necesita cada persona que está levantando una oración delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén y amén.